tema de nuestro programa de hoy es el deporte. Pero no el deporte profesional, competitivo, sino el deporte vinculado a la educación, a la formación y a la transmisión de valores. Vamos a hablar de políticas deportivas de ayer y de hoy, del deporte en ámbitos como la escuela, los clubes de barrio y de si se cumplen o no leyes fundamentales vinculadas al deporte. Para debatir sobre todos estos aspectos, la doctora Alessandra Minichelli dialoga hoy con un dirigente político, deportivo y ex funcionario del área, Víctor Lupo. Bienvenidos a 40 Minutos. En nuestro programa de hoy, en nuestro programa especial de hoy, vamos a hablar del deporte y vamos a hablar de lo que significa el deporte, no solo como herramienta de educación, herramienta de transmisión de valores, herramienta de cultura, sino el amplio abanico que significa la educación en nuestro país y un poco también tratar temas vinculados a dónde fallamos desde lo institucional. ¿Qué pasó? Si faltó un aspecto normativo clave desde el origen de la definición del deporte educativo en nuestro país, o si efectivamente hemos generado normas que hoy por hoy están como derogadas de suetudo o por no uso. En este programa especial, con quien nos interesa conversar porque es un dirigente del deporte y un dirigente político del deporte, es con Víctor Lupo, al que ya le vamos a dar la bienvenida. Víctor, bienvenido a nuestro programa de hoy. En realidad, antes de darte la palabra a vos, quiero decir en pocas palabras que hace poquito presentaste un libro muy interesante en un marco muy conmovedor y con presencias muy destacadas. Vos pasaste en tu trayectoria por el deporte de ser un, gestor del deporte desde la acción pública a ser un motivador del deporte junto a los curas villeros. ¿Me equivoco si digo esto? No, porque el deporte para mí, y creo que para el mundo tendría que ser todo. Y todo esto que vos dijiste, gestor, conductor, tratar de hoy más en un tema de enseñar algo que se enseña muy poco, que es la doctrina de un deporte nacional, de un deporte que lo puedan practicar todo, es un tema que se definió en ese acto que vos dijiste el otro día, que el Papa lo define muy bien, que es la cultura del encuentro. Y por eso el deporte se llama, el libro se llama El deporte en la cultura del encuentro. Cuando el Papa define que la cultura del encuentro se realiza a través del deporte, la educación y el arte, está definiendo tres herramientas centrales de la vida, que ya los griegos decían que el deporte es escuela de vida. Entonces, es la vida misma, el deporte es la vida misma, es lo que uno hace, tiene los valores de la vida misma. Cuando uno practica deporte, tiene los amigos, tiene la estrategia, la táctica para ganar, y es la vida que se va, según como vos juegues al deporte, dice que es según cómo vas a vivir. Y es lo que el deporte te enseña a superar las cosas los muros que te pone la vida. Y trata de construir puentes en esto. Y esto es lo que estoy tratando. No fue por eso que escribí el libro, pero creo que es lo que se está definiendo en todas las entregas, porque vos viste que ahí estuvo el cura Villero, que es el padre Pepe, estuvo la música, está una canción que nos tendría que juntar a todos los argentinos, que es la identidad. Algo que el deporte te identifica mucho. Y bueno, estamos en este sexto libro mío, expresando eso trato de que cada presentación sea eso, no una presentación para ir a vender el libro o para decir, miren lo que escribí,
sino definir que los argentinos que estamos muy mal, digamos, tenemos que volver a construir aquellos puentes, aquellos lugares que el deporte ayudó a construir en la Argentina, porque en la Argentina el deporte se construyó, no es que hubo un momento que fue lo mejor, la época dorada, pero eso es porque venía una construcción de los argentinos que hacíamos. Y bueno, esto es el tema central que yo trato de expresar, que a través del deporte, si no miramos el deporte nuevamente en la clase dirigente, tanto la dirigencia política como la dirigencia empresarial, como los dirigentes, los mismos dirigentes de la Iglesia Católica, los otros cultos, es muy difícil que vamos a poder salir. Y Víctor, vos fuiste dirigente político del deporte, gestor político del deporte siendo muy joven y un poco con esta concepción de la doctrina justicialista, de la importancia del deporte como herramienta de educación. En el camino, y esto también se ve reflejado en tus libros, vos siempre contás la historia, las grandes figuras del deporte, el valor que se le daba al deporte. Ahora, cuando a vos te tocó ser gestor del deporte, ¿tenías herramientas normativas para trabajar en el tema cuando asumiste la gestión de los temas deportivos a nivel nacional? Bueno, esta pregunta que vos me haces, nosotros teníamos una herramienta por la cual veníamos luchando y por la cual acepté ser funcionario, porque no fue fácil mi decisión de ser funcionario. Pero nosotros veníamos luchando por una ley del deporte que no se la había cumplido nunca desde el año 74. O sea que llevaba más de 15, 16 años sin cumplimiento, que es una de las 3 leyes que presenta el general Perón en su tercera presidencia. Él presenta la ley de contrato de trabajo para los trabajadores, la ley del deporte para los deportistas y la ley de abastecimiento que aún nunca se la cumplió. Porque él decía que el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Con esa idea, yo creo, a través de este tiempo, que él vino a institucionalizar su gobierno entre 1946 y 1955. Venía a ponerle el marco institucional para que los argentinos seamos capaces de seguir un modelo nacional. Bueno, esta ley, muerto él, no se la cumplió nunca. Entonces fui y la cumplimos a los 2 meses de asumir, teníamos el decreto reglamentario para... Entonces funcionamos en la posibilidad de un cambio muy profundo que ya la Argentina había sufrido durante todos estos años de la dictadura y después, pero logré hacer funcionar el Consejo Nacional. Durante que funcionó 2 años y 9 meses, estamos hablando de la década del 90. En la década del 90, 89 al 92, más o menos, pero el 90 se puso en funcionamiento y logré ver que es posible que los argentinos nos pongamos de acuerdo para un plan. No fue un plan de una persona que nosotros llevábamos, como dice, hay que tener, que escriban los políticos lo que quieren hacer. No, yo creo que es al revés, el político tiene que conducir lo que el pueblo quiere. Esta es mi gran diferencia con lo que se llama la clase política. Y ahí logramos hacer el CENAR, logramos realizar el Campeonato Mundial de Básquet, logramos poner en funcionamiento los Juegos Evita y dimos el inicio de esta discusión que todavía la estamos llevando a cabo. Por supuesto que los tiempos van cambiando y esto es lo que en el 2015 trabajé junto a una gran cantidad de compañeros y diputados para actualizar esa ley. Y yo explicaba en todas las recorridas, en todas las provincias, porque ese proyecto de ley que dice que no llegaron a decir que nunca se había discutido, se discutió en todas las provincias. Era el tema de que tenemos que hacerlo entre todos. Esto no es posible hacerlo ni con una persona, ni con un partido, ni con plataformas políticas. Esto hay que hacerlo en todo, escuchando esto en la cual vos decís que ahora estoy, escuchando a esa clase que están más abajo, que nadie las escuche, que solamente estos curas villeros han sido capaces de poner el pie en el barro y el oído en el Evangelio, como dicen ellos, para
escuchar a la gente más pobre. Y en realidad estamos hablando concretamente de llegar al territorio para ver de qué forma se está trabajando el deporte, que es lo que efectivamente hasta ahora y con quienes nos hemos podido entrevistar no está pasando, más allá de que hemos incluso hablado con dirigentes de clubes de barrio. Están los clubes de barrio, que son los que efectivamente llevan adelante la actividad deportiva, la actividad social, la actividad en valores, la actividad de integración que significa el deporte junto con la escuela y junto con la familia. Pero lo que no baja es la dirigencia política, a ver qué está pasando y qué necesidades tiene. Estuvimos hace unos días conversando por los temas de tarifazo y demás, y esta durísima realidad con la que se encuentran los clubes de barrio. Pero vos me estás hablando de curas villeros que no están en clubes de barrio, que están en zonas absolutamente marginales y que están tratando a través del deporte o a través de la pelota de fútbol, porque esto tiene que graficarse de esta forma, de sacar de la marginalidad a gente que no tiene familia o está desintegrada la familia, que no ha tenido posibilidades de ir a la escuela y que tiene como única alternativa al no tener educación, al no tener educación en valores o educación formal, como a no tener posibilidades, a no tener oportunidades. A eso me refería cuando en la introducción decía, bueno, fuiste de ser dirigente a ahora poner en valor esto. Sí, yo te diría, esa gente que lo que vos dijiste bien es marginal hoy, no tienen ni una escuela, ni un club, ni siquiera la iglesia. La iglesia son muy pocos los que están. La iglesia, institución iglesia. Por eso yo hablaba de que toda la dirigencia argentina se tiene que hacer cargo de lo que pasa. Entonces, el deporte es una gran herramienta educativa. El mismo Papa sostiene que no concibe la educación sin el deporte. Yo creo que sobre eso tenemos que trabajar y sobre eso es el tema central del deporte. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, una charla a fondo con Jorge Cholvis y Eduardo Barcesat, pilares del constitucionalismo social y defensores de la plena vigencia de los derechos a través del Instituto Sampaio, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, La Constitución y el Estado de Derecho. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de FORS. Seguimos compartiendo más de este diálogo aquí en 40 minutos. ¿Vos creés como que todo está perdido o que hay una luz de esperanza? Porque, a ver, nos pasa también, vinculado al deporte, de ver que hoy en la Argentina conviven malamente 4 leyes. 4 leyes que, en definitiva, se están aplicando artificiosamente o se están aplicando de forma oportunista o parcialmente. A ver, la Ley Nacional del Deporte existe y se aplica hasta por ahí nomás. La de la Asignación Universal del Deporte es una ley vigente, nunca ha tenido ni siquiera principio de ejecución. La ley de los clubes de barrio y pueblos es una ley que, si bien tiene designada una autoridad de aplicación cierta, no está haciendo lo que debería hacer. Y tenemos la 4ª ley, que es la de la capacitación o de la formación deportiva, que es la que te obliga a vos, a si tomaste de un club a un chico, aportar formación al club, etcétera, etcétera. A ver, para no irnos a una descripción legal que aburriría en el marco del programa, pero hay 4 leyes que tienen aplicación parcial. Esto, vos, ¿qué estás viendo que deberías hacer? Porque
porque esto es un retroceso muy importante. Tener normas y no aplicarlas es como tener derechos y que no te los reconozcan. Es volver a una Marcha sociedad atrás. arcaica, Claro. donde no se cumplían las normas o donde no había normas. Claro. Digamos, las normas se instituyen para ir formando en los estados una forma de vivir. Las leyes son normas que antes fueron, que esa misma sociedad se va dando. Claro. Digamos, La costumbre no va es una generando. cosa como cuando hablamos el Estado. No, el Estado somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos una frase con los curas que decimos, la sociedad abandonó también a los chicos. La sociedad adulta abandonó a los jóvenes. Entonces, nosotros nos tenemos que hacer responsables de esto y tenemos que luchar para que estas leyes se cumplan en su totalidad como fueran hechas. O si no, que la cambien. Claro, claro. Entonces, Pero la norma surgió por una demanda de la sociedad. Exactamente, Y se plasmó siempre. y se escribió y ahora hay casi imposibilidad material de hacer efectivo lo que están diciendo estas Yo leyes. creo que vuelvo a cuando fui funcionario y me saqué aquel plurito de que llegamos los mejores y tienen que hacer todo lo demás lo que nosotros creemos. Acá los que están creen que son los mejores, entonces hay que hacer lo que ellos quieren. Nosotros decimos que no, que la democracia es donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Y entonces estas 4 leyes las tienen que cumplir. Y la sociedad deportiva, los dirigentes deportivos, tienen que luchar para que esto se cumpla, porque es en beneficio de todos. Entonces, esto de la ley de formación, nadie habla de eso. Los medios, que son, bueno, los grandes culpables también de lo que pasa en nuestra sociedad, no hablan de la ley porque le molestaría a los clubes grandes tener que pagarle a los verdaderos formadores de estos chicos, que son los clubes de barrio. La ley del deporte no se cumple porque no funciona el Consejo Nacional, que es el órgano central de quien tiene que dictar la política. Eso no funciona. Entonces la política es la que da el secretario, el ministro o el que está de turno. La ley de la asignación universal, que era una ley de salida en el momento que se lanzó la asignación, era para terminar un círculo virtuoso, porque la asignación universal tiene la educación y la salud. Le faltaba el deporte para que sea un círculo virtuoso en un joven que la está cobrando la asignación. Bueno, esa no se le puso ni presupuesto siquiera. Siempre buscan sí, atajos. Atajos que lo hacen los abogados, que son los que siempre terminan trabajando para todos los gobiernos y los mismos abogados que están. Y la otra ley de clubes, que es una ley que se la está cumpliendo, pero sin respetar el espíritu de quienes dictaron esa ley y de quienes pidieron. Sí, el espíritu del legislador, que es el debate parlamentario, los fundamentos que motivaron el dictado de la ley. ¿Qué pedían los clubes? Que lo ayuden, que el Estado siempre ayuda a los clubes, porque acá viene de nuevo esta lucha liberal de que la política no debe inmiscuirse en el deporte. Esa es una cosa tan estúpida. Ya Aristóteles decía que todo hecho o acción u omisión del hombre en una sociedad es política. Entonces, si además la política en toda la vida de nuestra historia apoyó a los clubes, dándole los terrenos, en la mejor época construyéndole los clubes, ¿cuál era la virtud de ese gobierno, de ese Estado? Darle, después de construirlo a los clubes, a la sociedad donde estaban instalados esos clubes para que gobiernen esos clubes. Así fueron los clubes. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, que toda esta sociedad pida que se cumplan esas leyes. Porque, a ver, si no le vamos a estar dando, porque le damos a los clubes que tienen la personería jurídica y los presupuestos en orden. Cuando alguien cae herido a un hospital, le preguntan el número de QUI, de QUIL. No, lo curan primero. Esta sociedad está enferma. Bueno, pero ojo con el tema también de la ley de clubes de barrio. Una de las cosas que sí están bien claras, que es una norma transitoria, es una pretensión de darles a todos personería jurídica.
Exactamente. Facilito desde la Inspección General de Justicia que en forma sumaria, ágil, rápida, todos obtengan la personería jurídica y a partir de este momento, poniendo a todos en un pie de igualdad, empiezo a generar las herramientas para que se cumpla esta ley de clubes de barrio. No se cumplió con eso. Pero todo viene del tema central, que es la ley del deporte. Al no cumplir el Consejo Nacional, al no cumplirse eso, para abajo viene todo exactamente igual. ¿Por qué? Porque al no funcionar el Consejo, es la orden del funcionario de turno. Es el parecer. Entonces, sí, esta autoridad de aplicación o esta Secretaría de Deportes puntualmente. Con los clubes pasa exactamente lo mismo. Porque ¿a quién le estoy dando? A los clubes que yo quiero. Claro. Y no me digan que no se hace trampa del gobierno, porque en algunos lugares se ha descubierto que no se le da directamente al club. Se le da a una federación de clubes o de federación de... O al gobierno local, al municipio. Que se hace responsable del dinero que le da a los clubes. Evitando así la personería jurídica de donde vos querés darle. Por eso te digo que el tema central es que no funciona ese consejo. Y desde ahí es donde tendrían que colaborar. Aunque algunos municipios y algunas provincias han facilitado los contadores y los abogados para que se puedan obtener la personería jurídica más rápida. Pero no es en todo igual. Porque por eso es las distintas formas de gobernar. Estas son las distintas formas de gobernar. O trabajamos solamente con los amigos o lo hacemos con todos. Claro, y tampoco no hay, más allá del aspecto normativo, hoy no hay políticas públicas activas vinculadas al tema del deporte, por eso también se facilita esta discrecionalidad aparentemente reglada, o sea, es tomar algunas herramientas de la ley para decir, bueno, voy a tomar esta decisión, un poco lo que decís vos, ¿no? Y yo creo que el tema central de las políticas públicas siempre están, son buenas o malas. Claro, claro. Yo creo que hay malas políticas públicas en el deporte y esto es lo que nos está pasando. Creo que esto hay que luchar para que la sociedad deportiva, que cuando tengamos una sociedad deportiva vamos a tener una nación más justa, más buena. Creo que tenemos que obligar a los gobiernos, tanto municipales, provinciales y nacionales, a que cumplan las leyes. Porque si los argentinos no nos acostumbramos a cumplir la ley, siempre nos va a ir mal. Hasta aquí llegamos hoy, pero hay mucho más de este interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Víctor Lupo sobre temas como la visión y la acción del Papa Francisco en relación al deporte, la labor de los curas villeros y la situación de los clubes de barrio en la Argentina. Los invitamos a compartirlo la semana próxima en otro programa de 40 minutos. Gracias por habernos acompañado. El tiempo fue pasando.